Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández Martínez, soy licenciada en nutrición y también soy paciente de hepatitis C. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Iñate, también paciente de hepatitis C y director general de la Fundación Hepatos Aviñón. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo. Al Soy contrario. José Manuel Zelaya, soy el gerente médico de Bristol para virología. Muchas gracias por el espacio. Doctor, ¿qué le parece si empezamos rápidamente con usted y nos platica qué es el virus de la hepatitis C? Y por aquí ya me están preguntando en el Twitter, @pulsosaludable, si también las relaciones sexuales son un factor de riesgo. Mira, me gustaría, para poder entender el concepto del impacto que trae la hepatitis, primero debemos de entender qué hace el hígado. Claro. El hígado es un órgano que básicamente a veces no le damos importancia, nos importa a veces mucho el riñón, el cerebro, el corazón, y vemos campañas de infartos, y vemos campañas para evitar embolias cerebrales o demencias, pero a veces ponemos poca atención en el hígado, y el hígado en realidad es un órgano que no hay otro que pueda suplir su función. Es un órgano que se encarga de metabolizar o de deshacerse de sustancias tóxicas. Es un órgano que se encarga también de producir algunas otras sustancias, como serían proteínas. También nos ayuda a generar factores de coagulación. Nos ayuda a generar proteínas que sirven para la defensa, para la formación de los anticuerpos. Y en algunos casos incluso se encarga de que los medicamentos que tomamos, si no pasan por el hígado, sean inactivos. Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando lastimamos a ese hígado? Cuando de alguna forma nosotros, por alguna razón, en este caso específicamente por el virus de hepatitis C, generamos una inflamación tal del hígado que comprometemos su función. Entonces, lo que vamos a ver ahí es todo lo que habíamos presentado de las funciones que tiene, pero como una deficiencia. Y empezamos a ver trastornos de la coagulación, empezamos a ver trastornos de las proteínas, empezamos a ver, el hígado también se encarga de ser la reserva para la glucosa, Claro. para la energía. Claro. Empezamos a ver trastornos de hipoglucemia o pacientes que pueden presentar hipoglucemias porque no tienen el adecuado almacenamiento de esto. Pero además, el virus en sí, que el virus de hepatitis C es un virus que predominantemente prefiere las células hepáticas, y lo que infecta son las células hepáticas, y en algunos casos se ha hablado también que puede Adelante. que puede afectar algunas de las células de la defensa, algunos CD, el linfocito CD los puede llegar a afectar, pero principalmente el hígado. Lo que afecta al hígado es la respuesta que el cuerpo monta contra esas células del hígado que están infectadas por el virus de hepatitis. Y como bien tú lo mencionabas, existen factores de riesgo que saltan a la vista, ¿no? Ya habíamos hablado de las transfusiones, habíamos dicho que la fecha que se establece como una fecha de riesgo es antes de 1995, en donde no se hacía el tamizaje de las sangres o de los paquetes que se transfunden. Esto implica que no solo es sangre, no solo es el concentrado que nosotros veíamos, lo rojo. En ocasiones se transfundían plaquetas que también pueden llevar el virus de hepatitis C. En ocasiones se transfundían también factores de coagulación, claro, en pacientes con ¿no? hemofilia. Claro. Entonces también en ellos, antes del 1995, hay que buscar específicamente que no estén contagiados por este virus. Doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa, a corte comercial? Porque aquí la guillotina es la guillotina y no podemos saltárnosla. ¿Cómo puede encontrarnos? Es muy sencillo, www.concienciamedios.com.mx, el número en cabina 5546-8565. Pausa para pensar la parte de la nutrición. Nos decía que también un factor de riesgo eran los productos sanguíneos, no solamente la concentración de la sangre como tal. Así es, en realidad no solo es el paquete globular que transfunden cuando hay un sangrado o cuando el paciente estaba programado para una cirugía mayor. Las mismas cirugías se consideran factores de riesgo. Cirugías en donde también desconocemos cómo se utilizaron los instrumentos, si fueron esterilizados adecuadamente, y en donde existe un riesgo de transmisión del virus de hepatitis C. Otra situación es la hemodiálisis, pacientes que tienen insuficiencia renal y que están bajo los esquemas de hemodiálisis, en donde la sangre sale, entra una máquina, Claro, que esa máquina a la puede estar dichosa contaminada, lavadora. a la dichosa lavadora, y esa máquina puede también contaminarlos. Y como bien lo mencionabas también, los usuarios de drogas, pero no nos quedamos nada más con los usuarios de drogas intravenosas, ellos tienen un alto o más alto riesgo de contagiarse.
Pero también existen los usuarios de drogas nasales. Los que utilizan cocaína intranasal también tienen un riesgo alto de ¿El contagio de famoso hepatitis, pericazo? el famoso pericazo. Esto, lo que se ha visto es que algunos de estos pacientes, cuando comparten líneas, comparten el popote Y el fluido ahí permea y La cocaína lo que hace es provocar una vasoconstricción. claro, Y eso en pacientes que son usuarios de largo tiempo puede llegar inclusive a ulcerar el claro, y tabique dañan nasal, y vienen las hemorragias y por eso se dan cuenta a veces los papás que el era niño es usuario de drogas. de drogas. Al ir lastimando la mucosa, nosotros quitamos la primera barrera de defensa, exponemos los vasos y cuando se intercambia o cuando se hace uso grupal del mismo popote o del mismo inhalador, existe un riesgo de contagio para hepatitis C. O sea, no nos quedemos nada más con el uso. Sí, las drogas intravenosas por mucho tienen mayor posibilidad de contagio, pero también otras situaciones de riesgo. Y preguntabas específicamente si se podía transmitir por relaciones sexuales. Sí, claro. Las relaciones sexuales también favorecen el contagio de hepatitis C. Se ha visto que hay un incremento o hay mayor riesgo en poblaciones de alto riesgo, como les menciono, en relaciones hombre-hombre, sí tienen mayor probabilidad de tener hepatitis C, aunque también las parejas que tienen múltiples parejas sexuales, bueno, las personas que tienen múltiples parejas sexuales también están en un riesgo alto. Ahora platiquemos, Claudia, sobre la parte de la nutrición. ¿Qué tan importante es la nutrición para este tipo de pacientes? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mira, es muy importante porque dependiendo de la etapa en la que se encuentre cualquier persona que está contagiada del virus de hepatitis C, es el tipo de alimentación que va a llevar y esto a su vez va a repercutir incluso en algunos casos para detener el avance del virus. Claro. ¿Por qué? Porque se ha visto en algunos estudios recientes que, por ejemplo, el buen manejo de la vitamina B12, que es una de las vitaminas que se ve disminuida, porque bueno, el hígado finalmente es uno de sus almacenes, puede detener la replicación del virus. El manejo, pero en dosis terapéuticas, por ejemplo el selenio y zinc, también tienen que ver con la replicación del virus. Y esto está ya probado, hay varios estudios. Y, cuando uno tiene una alimentación adecuada y a esa suplementación o complementación terapéutica dada por un médico, por un nutriólogo, podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando dices replicación del virus, ¿a qué te refieres? Es que el virus se tiene que replicar, o sea, reproducirse. Ajá. Y se ha visto que teóricamente han visto que se debería hacer un estudio previo a los pacientes antes de cualquier tratamiento para ver qué niveles tienen, por ejemplo, de vitamina B12 en el cuerpo, vitamina D, vitamina E, vitamina A, el calcio también, porque ya en etapas avanzadas, cuando ya hay cirrosis, muchos de los pacientes sufren de enfermedades, sobre todo de los huesos, Claro. que se llaman osteodistrofias, que es la desmineralización, o sea, lo que se conoce como la densidad ósea del hueso, que es osteopenia, osteoporosis. Entonces, si la persona desde etapas tempranas empieza a llevar esas atención nutricional adecuada, podemos disminuir el riesgo de padecer cualquiera de estas complicaciones. Para que la gente tenga un mensaje y se quede con él, toda esa gente que tiene hepatitis del tipo C, ¿cuál es esta receta maravillosa en materia de nutrición? Lo primero es, y que sería lo mejor que pudieran hacer, y va a ser el dinero mejor invertido, es ir con un nutriólogo. Claro. Para que les haga una dieta personalizada, se determine en qué etapa y cuáles son sus necesidades específicas para darles su dieta adecuada, ¿sí? Esta dieta debe ser adecuada incluso a su cultura, su religión, sus posibilidades económicas, debe ser equilibrada porque debe tener todos los grupos de alimentos, debe ser variada de tal manera que hay gente que dice, yo desayuno lo mismo todos los días, no, o sea, irle dando al cuerpo todos los alimentos provenientes de diferentes por ejemplo, las frutas, ¿no? Hay gente que nada más come piña, ¿no? Que coma de todas las frutas, ¿sí? Claro. Las verduras que estén también todas incluidas. Los cereales. En el caso de los alimentos de origen animal, por ejemplo, en etapa de cirrosis y más si ya hay complicaciones como es la encefalopatía hepática, ahí es donde también se determina qué cantidad de proteína de origen animal va a poder comer el paciente, cuánta de origen vegetal,
para evitar esta complicación o disminuirla en el mejor de los casos. También en el caso de el manejo de vitaminas y minerales, pero ya por suplementos, Sí. tiene que estar bien dosificada, y en este caso el médico o el nutriólogo es el que va a decir en qué cantidades va, porque también la hipervitaminosis nos puede generar mayor inflamación y mayor daño en el caso de algunos pacientes. El consumo de productos lácteos también, habrá gente que los tolere, habrá gente que no. Y sobre todo que, bueno, la mayoría, desgraciadamente, de los pacientes, aparte de tener hepatitis C, se sabe que pueden padecer de hipotiroidismo, de diabetes, problemas renales, y entonces todavía la dieta tiene que ser mucho más personalizada, más ajustada a sus necesidades, ¿no? Mucha población también padece de colitis, de estreñimiento, que también son cosas adversas para la enfermedad, porque, bueno, las inflamaciones no son nada buenas en el cuerpo, ¿no? Pero sí, la mejor recomendación es hacerse sus análisis de laboratorio, ir con un profesional que esté capacitado para atenderlo, que le hagan su dieta personalizada de acuerdo a sus necesidades, y sobre todo eviten más bien consumir algún producto que les sea recomendado, ¿no? No falta que la vecina vende X marca de producto, y de buena fe se lo recomienda y no es adecuado. La herbolaria es terrible. La herbolaria, mucha gente no sabe que esos test pueden ser hepatotóxicos, más que beneficiar, pueden perjudicar al paciente. ¿Sí? El bajar de peso rapidísimo puede generar grasa en el hígado, y esto también viene a complicar la enfermedad. Entonces, por eso es importante la dieta personalizada, mantener un peso saludable, ejercicio. Mucha gente que le han dado la información que por tener enfermedad hepática no puede hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio cardiovascular es necesario para mantener también ese hígado funcionando de manera adecuada, mejorar la situación de grasa, de glucosa en el hígado, para evitar que la persona esté padeciendo precisamente de esos cúmulos de grasa en el órgano. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, y también se encuentra con nosotros el ingeniero Antonio Oñate, quien es presidente de la Fundación Hepatos Ayón. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias a ti por la invitación. ¿Y esta fundación qué hace? A diferencia de todas las 8,000 que existen, ¿cuál es la diferencia de ustedes? ¿Ustedes en qué se centran? Tenemos varias líneas de trabajo. Una es tratar de influir en políticas públicas para que las autoridades, el gobierno, la Secretaría de Salud, pues bueno, traten de aplicar una estrategia nacional para atender la hepatitis C, ¿no? Estamos viendo también el área de lo que es que más hospitales se acrediten en el país ante el Seguro Popular, para que los pacientes que no tengan seguridad social puedan tener acceso a estos nuevos medicamentos. Por otro lado, tenemos la formación y el apoyo de saludable, y también se encuentra con nosotros el ingeniero Antonio Oñate, quien es presidente de la Fundación Hepatos Ayón. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias a ti por la invitación. ¿Y esta fundación qué hace? A diferencia de todas las 8,000 que existen, ¿cuál es la diferencia de ustedes? ¿Ustedes en qué se centran? Tenemos varias líneas de trabajo. Una es tratar de influir en políticas públicas para que las autoridades, el gobierno, la Secretaría de Salud, pues bueno, traten de aplicar una estrategia nacional para atender la hepatitis C, ¿no? Estamos viendo también el área de lo que es que más hospitales se acrediten en el país ante el Seguro Popular, para que los pacientes que no tengan seguridad social puedan tener acceso a estos nuevos medicamentos. Por otro lado, tenemos la formación y el apoyo para formar grupos de pacientes a nivel nacional, donde los asesoramos a las personas que quieren hacer y les indicamos, ¿no? Y los apoyamos cómo arrancar un grupo de pacientes. Otra línea es donde sí somos muy buenos y que somos especialistas en el tema, es en asesorar al paciente. Cuando el paciente llega con nosotros, entonces le damos la información adecuada de qué especialistas en medicina, en nutrición, en terapia pueden consultar, qué hospitales ir, qué tipo de estudios de gabinete pueden realizarse, ¿no? De laboratorio, para saber cuál es el estado de salud de su hígado, invitarlos, ¿no? A que asistan a los grupos de pacientes y pues platicarles, ¿no? Acerca de los nuevos medicamentos. Entonces tenemos varias líneas de acción. ¿Cuántos pacientes tienen ahí ustedes albergados ahora? Mira, tenemos a nivel nacional, tenemos de hecho pacientes de toda América Latina. Wow. Pero mexicanos tenemos alrededor de unos 700 pacientes. Pues muy bien. ¿Dónde los puede encontrar la gente?
Mira, nos pueden buscar, tenemos un grupo de apoyo en Facebook que se llama Hepatitis C Foro México, ahí nos pueden encontrar y es un foro bastante bueno en donde los pacientes se apoyan mucho y se intercambian información, incluso hay médicos donde nos apoyan. Nos pueden consultar en la página de Facebook que se dice Fundación Hepatos Aion, y también tenemos una página de internet que es hepatosaion.wix.com/hepatosaion. Ahí nos pueden encontrar. Pues ahí toda la gente que esté interesada, porque esta enfermedad de verdad hay que tenerle mucho respeto, hay que hacer al pie de la letra lo que dice el médico. Y doctor, para finalizar, en un minutito y medio, ¿cómo se evoluciona de la hepatitis a la cirrosis, que son estas cicatrices, y luego viene el cáncer hepático? Porque hay mucha gente que cuando ya la diagnostican y duró muchos años con sintomatología, no hizo caso, pero ya cuando vienen estas cicatrices, ya el cuerpo ya no aguanta, y entonces es cuando están diagnosticados y ya no hay mucho que hacer. Así es, sí, desafortunadamente lo mencionas tú muy bien. Una vez que alguien se contagia del virus de hepatitis C, existe una probabilidad de cura por sí misma entre el 20 y 25%. El 75-80% de los pacientes que se infectan van a evolucionar hacia la cronicidad. Y esta cronicidad conlleva el desarrollar algunas de las complicaciones que ya habían mencionado, como puede ser la fibrosis hepática, en donde ya empieza a haber acúmulo de cicatrización dentro del hígado. ¿Sí? Esta misma fibrosis, en un 20%, 25% de los que tienen fibrosis van a evolucionar a la cirrosis hepática, que hoy es una de las principales causas de mortalidad en México. Entonces, hoy todavía no hemos podido incidir en este proceso. Y una vez que se establece la cirrosis hepática, podemos ver ya más complicaciones, desde dilataciones de las venas del esófago que pueden sangrar, hasta problemas de ascitis que van acumulando líquido abdominal y en las piernas. Y este proceso de cicatrización que se establece en el hígado hace que las células tengan que exponerse a sustancias que no deberían de estar expuestas, y esto puede crear células malas o células alteradas que en el largo plazo, en algunos casos inclusive en el mediano plazo, van a desencadenar en nichos o en islas de células displásicas que desarrollarán el hepatocarcinoma o el cáncer de hígado. Entonces, el pronóstico es malo cuando se establece la cronicidad de la infección de la hepatitis C. Entonces, detectarla a tiempo, tratarla a tiempo, como ya habían dicho también, el apoyo nutricio, el apoyo con otros especialistas es primordial, pero si tienen los factores de riesgo o creen que puede ser una población que está en riesgo, visiten a su médico, no se esperen hasta que las pruebas hepáticas estén alteradas, visítenlo sabiendo nada más de: yo fui transfundida antes de 1995, yo tuve una cirugía mayor donde existe la posibilidad de que me hayan transfundido y existe el riesgo, acudan con su médico para que le puedan hacer. La prueba es muy sencilla, es una prueba que se hace en sangre, la hacen la mayoría de los laboratorios, entonces acudan con su médico. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Gracias. Licenciada, gracias. Gracias.